Honorables concejales, tengan un excelente día. Secretario, buenos días. Le damos la bienvenida al secretario de Hacienda, Gustavo Ospina. A las personas que se van conectando a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos a esta sesión de socialización del proyecto de acuerdo. Secretario, buen día. Por favor, llamar a lista y verificar el quórum. Señor presidente, muy buenos días. Verificación de quórum para hoy, 16 de julio de 2025, sesión extraordinaria. Arredondo Rincón, Daniela. Muy buenos días para todos, presente. Cardona Echeverri, José Albino. Castaño González, Sebastián. Buenos días, presente. Correa González, Daniel. Muy buenos días para todos, presente secretario. Gracias, concejal. García Álvarez, John Steven. Secretario, buenos días. Compañeros concejales, buenos días. Administrativos, buenos días. Presente, secretario. Gracias, concejal. García Franco, José Ricaute. Buenos días, honorables concejales, secretario, personal administrativo, al doctor Gustavo, secretario de Hacienda, a las personas que nos ven en las redes sociales. Presente, secretario. Gracias, concejal. Herrera López Aleida. Cordial saludo para todos, presente secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodríguez, John Jairo. Ya son tres. Hola, aquí Loaiza. Venga. Buenos días para todos, presente. Osa Giraldo Federman. Un excelente día, compañeros, a la familia del consejo, quienes están en las redes, doctor Gustavo. Gracias por acompañarnos, presente. Pineda Ramírez Amanda. Buenos días, honorables concejales, al personal administrativo que nos ven a través de las redes sociales, presente secretario. Gracias, concejal. Piñeros Papagayo, Carlos Alberto. Buen día. Presente. Redondo Álvaro Gabriela. Buenos días para todos, presente. Restrepo Arbeláez César Augusto. Muy buenos días para todos los presentes en la corporación, a quienes están conectados en las redes. Presente, señor secretario. Gracias, concejal. Riascos Montes Alejandro. Presente. Vera González Héctor Alfonso. Sí, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Jurídica, secretario, la mamá de la jurídica, todos los que nos acompañan desde las redes, presente. Cardona Echeverri José Albino. Ausente. Hay quórum, señor presidente. Gracias, secretario. Se declara abierta la sesión de hoy, 16 de julio, siendo las 9:22 de la mañana. Secretario, por favor, leer el orden del día. Orden del día para la sesión extraordinaria de hoy, 16 de julio de 2025. Primero, llamado a lista de verificación de quórum. Segundo, himno al municipio de Santa Rosa de Cabal. Tercero, lectura y aprobación del acta 2 del 15 de julio de 2025. Cuarto, socialización de proyectos de acuerdo para primer debate. Quinto, comunicaciones. Sexto, proposiciones. Séptimo, asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Se pone a consideración el orden del día anteriormente leído. Se abre la discusión, continúa la discusión, se cierra la discusión. Secretario, por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón, Daniela. Positivo. Cardona Echeverri José Albino. Castaño González Sebastián. Positivo. Correa González Daniel. Positivo, secretario. Gracias, concejal. García Álvarez John Steven. Positivo, secretario. Llamaste al BIM. Gracias, concejal. García Franco José Ricaute. Positivo. Herrera López Aleida. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodríguez John Jairo. Positivo. Osa Giraldo Federman. Positivo.
Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Rendón Otálvaro Gabriela. Positivo. Restrepo Arbeláez César Augusto. Positivo. Riascos Montes Alejandro. Positivo. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Cardona Echeverri José Albino. Ausente. Señor presidente, con 14 votos positivos y un ausente, ha sido aprobado el orden del día. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Segundo, himno del municipio de Santa Rosa de Cabal. Reclinada con mágico hechizo en las faldas del Ande antioqueño, a mis hijos las sendas enseño que a la gloria conducen y al bien, y las odas les muestro en que puedan pronunciar con orgullo mi nombre y mi fama los pueblos asombre y coronen con lauro mi sien. Por la senda marcha Santa Rosa, en progreso seguida de luz, del progreso cristiano que ostenta como emblema el hacha y la cruz. En sublime y estático arrobo me contemplan con faz placentera las montañas de blanca cimera y se gozan al verme feliz. En hermosas mañanas he visto cuando el monte sus campos iriza, saludarme con blanca sonrisa y amorosas miradas el Ruiz. Por la senda marcha Santa Rosa, en progreso seguida de luz, del progreso cristiano que ostenta como emblema el hacha y la cruz. Se reconoce la presencia del honorable concejal Albino Cardona. Un cordial saludo a nuestra jurídica, a su señora madre. Secretario, por favor, continuar con el orden del día. Tercero, lectura de aprobación del acta 2 del 15 de julio de 2025. En este punto una proposición sí es viable, señor presidente. Por favor, darle lectura. Proposición se dé por ley aprobada el acta 2 del 15 de julio de 2025, presentada a consideración por la honorable concejal Amanda Pineda. Sí, leer la proposición. Se pone a consideración la proposición anteriormente leída, se abre la discusión, continúa la discusión, se cierra la discusión. Secretario, por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverri José Albino. Positivo. Castaño González Sebastián. Negativo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Esteban. Negativo, secretario. Gracias, concejal. García Franco José Ricaute. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Herrera López Aleida. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodríguez John Jairo. Positivo. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretario. Gracias, concejal.
Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Rendón Otálvaro Gabriela. Positivo. Restrepo Arbeláez César Augusto. Negativo. Riascos Montes Alejandro. Positivo. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Señor presidente, con 12 votos positivos y 3 negativos, ha sido aprobada la proposición. Gracias, secretario. Por favor, avance con el orden del día. Cuarto, socialización de proyectos de acuerdo para primer debate. Le damos la bienvenida al secretario de Hacienda, Gustavo Espina. Gracias por esta socialización que nos trae el día de hoy. Tiene el uso de la palabra, secretario. Muy buenos días. Como siempre lo digo, es un placer estar aquí, y más cuando son temas que nos corresponde por aspectos técnicos propios de la operatividad del municipio, especialmente estos temas que pretendemos trabajar el día de hoy relacionados con el presupuesto, que como ustedes saben se vuelven en muchos aspectos técnicos y por operatividad de ejecución necesitamos incorporar. El proyecto de acuerdo lo que pretende es modificar el presupuesto para la vigencia fiscal de 2025. Tenemos los componentes principales que están relacionados en materia normativa. Estamos hablando de la ley 136 del 94, el acuerdo 026 del 2002, que tiene que ver con el estatuto orgánico de presupuesto del municipio, y todos los demás decretos y normativas que tienen que ver con el presupuesto público en nuestro país, de los cuales ustedes coadministran este municipio. Entonces, teniendo la claridad en ese sentido, vamos simplemente a recordar que nosotros el año pasado aprobamos, o ustedes aprobaron un acuerdo que fue el 016 de 2024, aprobamos un presupuesto por 118.317 millones de pesos, de los cuales a la fecha hemos modificado el presupuesto en dos componentes. Uno, una adición por 5.000 millones de pesos por medio del acuerdo 01 del 30 de enero de este año, y el otro por 31.586 millones de pesos, que fue el acuerdo 03 del 31 de marzo. Aquí empezamos con el primer aspecto de la modificación al actual presupuesto, y es una reducción por cerca de 6.880.000 pesos, producto de los rendimientos financieros, por medio de dos convenios que tenemos con el DPS y con Invías, unos recursos que ya se habían devuelto al Tesoro Nacional. Sin embargo, nosotros lo incluimos dentro de la adición de los recursos, entonces necesitamos hacer una reducción en ese sentido. Los otros recursos tienen que ver con varios componentes. El primero, un proceso que cerró la Contraloría General de Risaralda por medio del auto 019 de 2025, donde se afectó la póliza que tiene el municipio con Mafre Seguros por 891 millones de pesos. Nosotros remitimos el auto como anexo al proyecto de acuerdo. Esos recursos, como fueron destinados para la compra de un predio, producto de la ley 99, necesitamos incorporarlos nuevamente a esos recursos del 1% de los ingresos corrientes de libre destinación, que deben destinarse para la conservación o la adquisición de predios de relevancia hídrica que tenga el municipio. Entonces van a ir destinados específicamente para ese componente. Los otros son solicitudes de recursos específicos. Una convocatoria que el municipio resultó beneficiado por la gobernación de Risaralda por 11.775.000 por el Festival de Arte Urbano y Muralismo. Son unos recursos que van a girar al municipio. El otro tiene que ver por la incorporación de 88 millones de pesos, productos de las transferencias del departamento de Cigarrillo. Estas generalmente no se tienen en cuenta iniciando el año, producto de que siempre son transferidas después del segundo semestre. Vamos a incorporar esos recursos. Y la otra, la incorporación o la creación de un rubro para la comisaría de familia. Están solicitando la creación de un rubro en el ingreso para las multas que ellos van a realizar a la fecha. A pesar de que la norma es de 2016, solamente
empezaron el trámite de la solicitud de creación del rubro para multas de comisaría de familia este año y por eso apenas vamos a crear el rubro. Los otros recursos que son nuevos y que están incorporados fue un levantamiento de una medida cautelar producto de un embargo que tenía el municipio desde el año 2019 por Colpensiones. Se logró un desembargo gracias al buen trabajo de la Secretaría Administrativa, específicamente el grupo jurídico que está adelantando todo el proceso de pensiones. Entonces tenemos 253 millones para incorporar en el presupuesto, algunos recursos irán para funcionamiento, otros recursos irán para inversión. Y por último, una solicitud de traslado. La solicitud de traslado está encaminada en dos sentidos, una solicitud que técnicamente hace la Secretaría de Planeación relacionando una modificación de los rubros de deporte y el otro, poder financiar un poco más los recursos de presupuesto participativo que tiene que ver con el artículo 6º que nosotros pasamos en el proyecto de acuerdo, que allí tiene un error que debemos nosotros solicitar la modificación. En letras tenemos el valor de 147 millones, pero en números tenemos 97 millones, allí debemos hacer un ajuste. ¿Cómo está contemplado esa distribución que nosotros debemos hacer dentro del gasto? Recordemos que nosotros la distribución del gasto que debemos hacer está contemplada en el plan de desarrollo y vamos a modificar o vamos a alterar dentro del componente presupuestal 4 sectores, ustedes lo ven allí, el 32, 33, 43 y 45, donde van a ir destinados los recursos que vamos a modificar. Entonces, técnicamente, ¿cómo queda? Una modificación, una reducción de 6.884.852 pesos, producto de una disminución en los rendimientos financieros de dos convenios, el convenio 447 con el DPS y el convenio 1575 con Invías. Eran recursos que, vuelvo y repito, ya los habíamos girado a la nación, pero los incorporamos en el presupuesto, necesitamos hacer esa reducción. Como se hace una reducción en el ingreso, técnicamente se hace una reducción en el gasto y esta sería la reducción técnicamente como debería estar consolidada. La otra modificación que habíamos mencionado técnicamente quedaría de esta forma: crear en el rubro del ingreso el componente de multas y sanciones, sanción administrativa, que tiene que ver con los recursos de la comisaría de familia, y ya viene la modificación grande que tiene que ver con la adición de los recursos, de la cual estamos hablando que vamos a adicionar en términos generales 1.261 millones 12.375,81 centavos, que sería la modificación o la adición. ¿Cómo estaría dentro del componente de los ingresos? Esta sería la clasificación de cada uno. Si lo pueden ver, allí está la modificación o la adición de 1 millón de pesos para el tema de multas de comisaría de familia, lo que tiene que ver con la resolución 683 de la gobernación, que nos van a girar los recursos de los 11.775.000, los 88 millones de los recursos que provienen de el impuesto al cigarrillo, y los demás recursos que había mencionado hace un momento, que tiene que ver con el reintegro de ingresos corrientes de libre destinación y los recursos que vamos a reincorporar nuevamente al 1% para compra de tierras de zona estratégica. Dentro del componente del gasto quedaría de esta forma: en qué sectores los vamos a incorporar. De los 253 millones que se recuperaron del levantamiento del embargo, vamos a utilizar 106 millones para funcionamiento. Los demás recursos de los 1.261 millones, es decir, 1.154 millones, irán destinados a inversión. 891 millones van para el sector de medio ambiente y desarrollo sostenible, puesto que deben ir destinados específicamente para la adquisición del predio. Los 11.775.000 van a ir destinados para el sector cultura, tienen una destinación específica. El sector de deporte y recreación vamos a adicionar 88 millones, que tiene que ver con el impuesto al cigarrillo, que es la transferencia que nos hace la gobernación.
Y aquí viene la desagregación de los otros 253 millones. Vamos a adicionar 161 millones al subprograma Fortalecimiento a la Gestión y Direccionamiento de la Administración Pública, donde hacen parte 4 secretarías. De esta secretaría presupuestalmente depende planeación, gobierno, jurídica y administrativa. Es decir, que lo que vamos a adicionar serían 161 millones. Y frente al traslado, la modificación técnica sería de la siguiente forma: trasladar en el presupuesto del gasto 147.613.429, donde vamos a hacer una modificación de 97.613.000 dentro de los mismos programas de deporte, pero los dos tienen una clasificación totalmente diferente. Por eso necesitamos una modificación, que esa modificación sea aprobada por el Consejo Municipal. Técnicamente debe ir asociado a otro subprograma, y los otros recursos, que son 50 millones, vamos a trasladar 50 millones del programa de fortalecimiento a la gestión a el programa de fortalecimiento al buen gobierno, direccionado a principalmente financiar o cofinanciar 50 millones más el proyecto de presupuesto participativo que el municipio obtuvo por parte de la gobernación. Esas son las modificaciones del presupuesto. Quedo atento a preguntas, inquietudes que tengan frente a este proyecto de acuerdo. Secretario, muchas gracias. Si alguno tiene alguna inquietud. Eso está prendido así, vea, lo mismo que este. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Restrepo. Gracias, presidente. Doctor Gustavo, tengo una inquietud en cuanto a cómo se va a manejar el fondo de las multas, pues de los dineros que van a pagar por el no cumplimiento en las cuestiones de violencia intrafamiliar, porque dice: las entidades encargadas de recibir y administrar estos fondos suelen ser las instituciones encargadas de protección de víctimas de violencia intrafamiliar y de género, y las comisarías de familia y defensorías del pueblo, para fortalecer sus servicios de atención. Se dice que estas multas no tienen un carácter recaudatorio, pero entonces ¿cuál va a ser el manejo? ¿Cómo se van a manejar los dineros? ¿Quién los va a manejar? ¿Comisaría de familia? ¿O cómo va a ser? Si de pronto me explica más en ese sentido, señor secretario. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Estién García. Gracias, presidente, secretario. Sea lo primero, en el artículo 6, ayer lo mencioné, tiene que hacer una modificación es de redacción. Yo tengo una pregunta en cuanto a que dentro del proyecto, esto es en en la página 9, acá nos dicen en uno de los párrafos: así como profirió la devolución del título judicial, el número del 14 de enero del 2025, que reposa en la cuenta de depósitos judiciales de la Contraloría General de Risaralda en favor del municipio de Santa Rosa de Cabal, los recursos serán adicionados en el proyecto denominado Implementación de un modelo de desarrollo sostenible para el municipio de Santa Rosa de Cabal. Ahora bien, estamos hablando de los 891 millones de pesos. Dos preguntas allí. Lo primero, ¿de qué trata este proyecto? Y lo segundo, secretario, es que usted nos decía que de los 891 millones de pesos van a coger 161 millones para libre destinación, ¿sí? Para que por favor nos explique, porque acá en este proyecto nos están diciendo que van a ser implementados, ¿cierto? Adicionados a este proyecto.
Entonces no entendería si ustedes van a implementar o cómo lo van a hacer. Los 891 millones van solamente para este proyecto, como aquí no lo dice, o los 161 millones de pesos. Y en el segundo párrafo, dentro de esa misma página, habla de la Secretaría de Turismo de 11 millones de pesos. Eso es lo que a través de la gobernación que se llegó, ¿cierto? Que el tema del muralismo, si mal me entiendo. Y bueno, sí, dice en la página 10 que mediante un oficio la Secretaría de Planeación Municipal solicita trasladar recursos del proyecto Fortalecimiento de Participación Ciudadana para un sistema de gobierno transparente en Santa Rosa de Cabal. Me gustaría como que me dejara, me volviera a recordar cuántos recursos están solicitando allí. Por lo pronto no es más, secretario, muchas gracias. Bueno, sí, qué pena. De los 6 millones de pesos, de lo de Invías. Eso es lo que tiene que ver, le quieren bajar a ese, que nos explique muy bien acerca de esos 6 millones de pesos. Eso es el convenio de Vías Verdes, porque, secretario, yo en lo personal tengo una gran preocupación con ese convenio, porque es que va pasando el tiempo y el puente del ferrocarril está cerrado, la Comuna 1 sigue colapsada. Y no sé qué tan bueno sería que nosotros le quitáramos plata, digámoslo, de esos recursos, cuando no sabemos ni siquiera la patología, cuánto va a valer la reconstrucción, repotenciación del puente. Entonces sí quisiera que nos explicara muy bien, porque la verdad es que hoy más que nunca el llamado es también para los concejales para que nos unamos, porque creo que hoy la Comuna 1 necesita un tema urgente vial. Entonces yo sí le pido, secretario, que nos explique eso de los 6 millones muy bien, con referencia al contrato o convenio de Vías Verdes. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable concejal. Sí. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Gabriela Rendón. Gracias, presidente. Pedirle, secretario, si nos puede profundizar sobre ese proceso en Contraloría por 891 millones de pesos, porque también, según lo que ustedes nos anexan, es la aseguradora la que termina pagando este proceso. Quiere decir que se culmina, pues, porque si hubo alguna responsabilidad fiscal, por eso la aseguradora pasa a responder, y también si hay algún tipo de proceso de acción de repetición que vaya a hacer la aseguradora con el municipio. Y pues también, sí, que nos especifique sobre ese ítem. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Listo. Muchas gracias a los concejales que hicieron preguntas. Secretario, tiene el uso de la palabra. Entonces, para aclarar la inquietud que tenía el concejal César referente al manejo del Fondo de Comisaría de Familia, como la destinación lo establece y muy bien lo indicaba, es un fondo donde los recursos permitirán fortalecer todo lo que tenga que ver con la Comisaría de Familia. Nosotros durante estos casi 10 años el municipio no lo había implementado, fue una solicitud actualmente por parte de la comisaría, es decir, que sería un fondo en el cual el municipio apenas iniciará su manejo. Lo trataremos como cualquier otro fondo, como el Fondo de Seguridad, el Fondo de Gestión del Riesgo, y tiene unas actividades específicas que pretende financiar. Es decir, que este quedaría a cargo de la Secretaría de Gobierno, específicamente a la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, que tiene relación con la Comisaría de Familia. Entonces son ellos los que pueden iniciar todo el proceso de gasto. Pues lo primero que tendrán que hacer es primero cobrar las multas para que puedan tener recursos allí para poderse financiar. Hasta donde tenemos conocimiento es la primer multa que tiene el municipio en esa materia. Entonces, vuelvo y repito, iniciaremos el proceso. Los fondos, como su
establecimiento en términos presupuestales lo coincide, nosotros no podríamos modificarlo, es un fondo, es una bolsa que se va llenando año a año, es decir que si el recurso no se utiliza, seguirá para las siguientes vigencias a utilizarse por recursos del balance. De eso es lo que le puedo decir frente a la operatividad, solamente lo podrá manejar la Secretaría de Gobierno, específicamente la Comisaría de Familia, y tendrá una destinación específica que tiene que ver el fortalecimiento de la misma. Frente a las inquietudes, pues voy a aclarar una inquietud que tenía el concejal Steven y la concejal Gabriela. Los 891 millones tienen específicamente un fallo mixto de responsabilidad fiscal del 19 de octubre número 19 del 21 de octubre de 2024 por irregularidades en un proceso de contratación celebrado entre el municipio y el señor Carlos Castro, un contrato de compraventa de número 194 de 2018. Eso fue un proceso que tuvo el municipio para la adquisición de un predio de relevancia hídrica en ese año. Determinaron que efectivamente había una irregularidad. La afectación fue por medio de la aseguradora Mafre. Ellos devolvieron por medio de título judicial este año los 891 millones. El municipio los debe reincorporar. Allí vuelvo y repito, la adquisición de un predio, como tiene destinación específica, nosotros vamos a incorporar los 891 millones específicamente al fondo de los recursos por donde fueron adquiridos, que fue el 1% de la ley 99, donde el municipio debe adquirir adquirir predios de relevancia hídrica. Entonces, sí o sí, esos 891 millones tienen que ir al programa. Como se los indicaba, allí está sector ambiente y desarrollo sostenible, ahí está el valor total, 891 millones 828.952, es decir, allí va específicamente, va a ir solamente a el recurso por donde fueron utilizados, el 1% de relevancia hídrica que tiene el municipio. Entonces no vamos a tocar recursos de allí, van a ir nuevamente al proyecto, pero para contestarle al concejal Steven, es decir, nosotros esos 891 millones no los podemos tocar, así como llegan van específicamente al mismo fondo del 1%, los 191 millones que hace referencia es al levantamiento de una medida que tenía el municipio, era una medida cautelar, un embargo. Fue un levantamiento de un embargo por 253 millones de pesos de Colpensiones. Gracias. Secretario, es que ahorita hablando con la concejala, esos 891 millones de pesos entran para la compra de predios de conservación, sí, ¿cierto? Señor. Ahora bien, dentro de las metas del plan de desarrollo para este año, para esta vigencia fiscal, está la compra de predios. Sí. ¿Ese se sumaría o sería dos predios o un solo predio? No se suma, se suma, es decir, es una bolsa. Al ser una bolsa de destinación, o un predio, pues, o muchos, o uno, o varios. Es una bolsa que hoy tiene aproximadamente 1.300 millones, más casi 900, es decir que estamos hablando de una cifra considerable para adquisición de predios en el municipio. Estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos para la adquisición de predios de relevancia hídrica en el municipio, que puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser varios, dependiendo del avalúo comercial. Es decir que si ya en términos técnicos, si la Secretaría de Medio Ambiente no adelanta un proceso contractual, la ejecución de esa secretaría va a estar más que afectada. Tiene 1.300 millones de este año más el año anterior, más casi 900 millones más, es decir que estamos hablando casi 2.200 millones de predios de recursos para adquisición de predios que van a afectar la ejecución de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Cómo? La Secretaría ya tiene una alerta encendida a esta fecha. Sí, señor.
Hay unas personas, dentro de ellos está el actual secretario. No sabría, no. Ok. Aclarado ello al concejal Steven, la Secretaría Administrativa adelantó un proceso en el cual se hizo un desembargo, un levantamiento de una medida cautelar por 253 millones. De esos 253 millones se van a utilizar 106 millones en funcionamiento y los demás recursos se utilizarán para adicionar los programas que tienen que ver con fortalecimiento de la gestión y direccionamiento de la administración pública. Esos recursos, vuelvo y repito, se utilizarán para ese programa. Los 11 millones que se lograron o que van a ser remitidos al municipio por medio de la resolución 1386 del 5 de mayo de 2025 son efectivamente recursos de los cuales el municipio obtuvo un beneficio por más de 11 millones de pesos por el festival de muralismo que se realiza en el municipio. Esos son unos recursos de destinación específica. Allí también les compartimos la resolución de la gobernación, donde el municipio resultaba beneficiado con algunos intereses que nosotros teníamos allí, específicamente con el festival de muralismo. Los 50 millones adicionales que está pidiendo o trasladar la Secretaría de Planeación tiene que ver con el proceso de presupuesto participativo que a la fecha pretende financiar 600 millones de pesos. Ese proyecto, que fue una iniciativa de la cual votaron el año pasado, si no estoy mal, que fueron destinados para cofinanciar por parte de la gobernación. En términos generales, tendríamos 485 millones de aportes de la gobernación y 114 millones del municipio. Para lograr los 114 millones de cofinanciación del municipio, hacen falta trasladar o hacen falta adicionar 50 millones, por lo cual la Secretaría de Planeación solicitó ese traslado para fortalecer específicamente ese programa de presupuesto participativo, por eso la solicitud de traslado. Y frente a la reducción del convenio 1575, efectivamente ese es el convenio de Invías. Nosotros tenemos una destinación específica para poder cumplir los recursos de ese convenio, pero el convenio generalmente, o los convenios cuando se firman con el gobierno nacional, los rendimientos financieros generados por los recursos no ejecutados deben transferirse periódicamente al gobierno nacional. Nosotros en la Secretaría de Hacienda hicimos un cálculo inexacto en el momento de incorporar los recursos del balance, incorporamos 6.884.000 que ya se habían transferido en su momento a la nación, por eso es necesario hacer esa reducción. Realmente tiene que ver, es una reducción de los rendimientos financieros del proyecto, es decir, que esos son los rendimientos financieros de los recursos que tiene la cuenta del municipio que todavía no se han utilizado y que nosotros debimos transferir periódicamente al gobierno nacional. Eso tiene que ver con la reducción. Creo que están todas las inquietudes. Bueno, la concejal mencionaba si ya habíamos iniciado algún proceso. No tengo conocimiento hasta el momento, pues no es mi área, pero quedaré con la labor de preguntar a las áreas encargadas si nosotros hemos iniciado algún proceso disciplinario que tiene que ver con los recursos que efectivamente determinó la Contraloría que tienen una irregularidad en términos de proceso contractual. No sé si haya alguna otra inquietud. Secretario, muchas gracias. Igualmente, posteriormente tendremos la comisión, el primer debate de la comisión y igualmente la plenaria.
Esperamos contar con su valiosa presencia en plenaria. Muchas gracias, secretario, por aclarar las dudas. Se cierra este punto del orden del día. Secretario, por favor, continúe con el orden del día. Quinto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones? No, señor presidente. Sexto, proposiciones. ¿Hay proposiciones? No, señor presidente. Por favor, continúe con el orden del día. Presidente, hay una proposición sobre la mesa, si es viable. Secretario, por favor, dale lectura. Proposición. Se sesione el día 24 de julio de 2025 a las 8 a.m. Presentada a consideración por el honorable concejal Amanda Pineda. Se pone a consideración la proposición A las 8. Anteriormente leída. Se abre la discusión, continúa la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Cuándo? 24. 8 de la mañana. La plenaria a las 8, sí. Por favor, secretario, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverri José Albino. Positivo. ¿El sábado qué hora? Castaño González Sebastián. Negativo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Positivo, secretario. Gracias, concejal. García Franco José Ricaute. Positivo. Herrera López Alaida. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodríguez John Jairo. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Rendón Otálvaro Gabriela. Sí. Restrepo Veláez César Augusto. Positivo. Riascos Montes Alejandro. Positivo. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, señor secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodríguez John Jairo. Ausente. Señor presidente, con 13 votos positivos, 1 negativo y 1 ausente, ha sido aprobada la proposición. Gracias, secretario. Entonces queda la plenaria para el día jueves 24 de julio a las 8 de la mañana, honorables concejales. Secretario, por favor, continúe con el orden del día. Séptimo, asuntos varios. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Aleida Herrera. Gracias, presidente. Para citar, por favor, a la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública para este sábado a las 7 de la mañana. Gracias. Gracias, honorable concejal. Secretario, por favor, continúe con el orden del día. Se ha agotado el orden del día, señor presidente. Se cierra la sesión de hoy, 16 de julio, siendo las 10:02 de la mañana, y se cita plenaria para el jueves 24 a las 8 de la mañana. Muchas gracias, concejales.